10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chakra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachakra.com.ar y agritotal.com. Y en semanas donde indudablemente el foco del exterior está presente en la política argentina, estamos hablando de Venezuela, sigue marcando agenda el tema Venezuela. El tema Irán apareció ahora con muchísima fuerza marcando agenda, donde indudablemente ahí está con muy poca información, pero las señales que hay es directamente una gran masacre se está produciendo en Irán, donde el gobierno de los ayatollahs están, digamos, en una situación muy comprometida. Hay miles y miles y miles de manifestantes en la calle, y no solamente jóvenes o mujeres, sino también muchos comerciantes que históricamente fueron afines a las políticas oficialistas en Irán. Todo esto está en la calle, está generando una situación de mucho caos político, pero fundamentalmente mucha muerte. Un gobierno que está totalmente disparado y tratando de mantenerse como pueda en el poder. Y por otro lado, el tema Groenlandia, que también empieza a estar, y estamos mirando con un presidente de los Estados Unidos que indudablemente va por todo, ¿no? O sea, creo que esto hay que seguirlo con muchísima atención. Y en el cual viene marcando la agenda internacional, en el cual el gobierno nacional, muy alineado, como lo dijo desde siempre el presidente de la República, a Occidente, pero fundamentalmente a Estados Unidos e Israel. Creo que con Estados Unidos la relación de empatía ideológica es muy fuerte, y a su vez hay una relación muy clara entre el presidente norteamericano y el presidente argentino, que es muy probable que la próxima semana se encuentren en Davos, ya que el día de mañana el presidente de la República empieza, digamos, una serie de actividades, que primero va a Córdoba al Festival de Jesús María. Luego el sábado a la mañana va a estar en Paraguay, en un dato no menor, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Se va a producir en Asunción del Paraguay, ya que en estos momentos Paraguay tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. El presidente va a estar ahí y después volará a Davos, donde es muy probable que se encuentre con el presidente norteamericano Donald Trump. Digamos, todo esto, digamos, en un verano muy caliente, y en estos primeros 15 días donde la agenda fue más internacional que nacional. Yo creo que a partir del lunes se termina, digamos, las vacaciones políticas, y hay que empezar a mirar el Senado de la Nación, que va a empezar a actuar con mucha celeridad, ya que entre el 10 y el 11 de febrero se estaría tratando en el Pleno el proyecto de ley de reforma laboral. Bueno, en el día de hoy invitamos a un dirigente de La Libertad Avanza. Con él vamos a querer hablar, con él vamos a plantear
¿Hacia dónde va la Libertad Avanza? ¿Cómo se está preparando después del triunfo electoral del 26 de octubre? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo están mirando el 26 y fundamentalmente el año 2027? Vamos a estar hablando con el doctor Luis Palomino, un hombre de acá de la provincia de Buenos Aires, de Vicente López, y con él muy allegado políticamente al presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y con él vamos a estar hablando de todos estos temas. Hacemos una breve barrida y vamos a la nota editorial. El 2023 marcó un punto de inflexión en la política argentina. El 56% de la sociedad, el planteo central fue: queremos empezar a vivir en un país con previsibilidad, que nos permitan a los ciudadanos poder prever nuestro futuro. Y creo que ahí apareció una figura por fuera del radar político histórico, totalmente disruptivo, Javier Milei, que atacó en estos primeros 2 años el mantra que atacaba fuertemente a esta situación de previsibilidad y de prever sus acciones de la sociedad argentina, que era la inflación. Una sociedad acostumbrada históricamente a índices inflacionarios y sin saber cómo sería el día a día. No el año o el mes, sino el día a día. O sea que hubo un cambio estructural, digamos un cambio de paradigma en muchos sectores de la sociedad argentina. Ya no se podía, la sociedad no quería saber más nada de emitir y que la moneda nacional no valga nada. Esto de alguna manera fue lo que monopolizó fuertemente, y de ahí vemos el éxito electoral de octubre del 25 de Javier Milei y los índices de aprobación tanto en su gestión como en su imagen personal, que terminó el año y empezó el año 26. Y ahora vino otra etapa, que no es una etapa menor. Es la reconstrucción por parte de las autoridades políticas de la previsibilidad y la confianza. O sea, empezar a generar que el camino hacia donde va la Argentina empieza a ser previsible. Es un poco lo que la sociedad votó allá en noviembre del 23. Y nos encontramos con una batería de proyectos de ley que, al decir del presidente de la República, entramos en un Parlamento Nacional que va a ser el más reformista de la historia argentina. Empezamos en febrero, como decía en la presentación, con el tratamiento de la reforma laboral o modernización laboral, como algunos llaman, que no es un tema menor, porque indudablemente cada vez que se intentó legislar sobre este tema, en general a los ejecutivos de turno le fue muy mal. Léase Raúl Alfonsín en el año 1984 y peor aún lo de Fernando de la Rúa y el gobierno de la Alianza, que el efecto político de esa incursión por el Parlamento Nacional, que fue la famosa ley Banelco, terminó con la renuncia del vicepresidente de la República de ese entonces, Carlos Chacho Álvarez. O sea, acá se hable, si lo tomamos históricamente, es un gran desafío para el gobierno.
Y por eso creo que a partir del lunes se terminaron las vacaciones políticas, se abre el Senado y empiezan una serie de negociaciones que ya están en marcha, fundamentalmente en la cabeza del jefe de gabinete y del ministro del Interior específicamente, en el cual hoy estuvo en la ciudad de Mendoza reuniéndose con el gobernador Cornejo. El día martes había estado reuniéndose con el gobernador Esdeno en el Chaco. El día de mañana estaría recibiendo en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Silotto. O sea que indudablemente esta rueda empezó a funcionar. Creo que a partir del lunes Patricia Bullrich, desde el Senado de la Nación y como presidenta del bloque del oficialismo, va a empezar a tener las charlas necesarias a efectos de poder generar los acuerdos necesarios para poder obtener la mayoría, es decir, los 37 votos. Hay que recordar que el bloque de La Libertad Avanza en el Senado son 20 legisladores nacionales, más un interbloque conformado por el senador por Córdoba, Luis Juez. Son 21, o sea, estarían necesitando en principio 16 votos, que obviamente siempre se requiere un poco más a efectos de consolidar y darle mayor volumen político a la media sanción. Pero este es un tema en el cual está inscripto en esta batería para poder ir generando cuál es el camino, hacia dónde va la Argentina. Y ahí tengo que agregar un tema también que está en extraordinarias, que es la modificación de ley de glaciares. Fundamentalmente apuntando en toda el área cordillerana, con San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, donde el tema minero hoy está a la expectativa y mirando qué va a pasar. Si hay modificación en esa ley, qué va a pasar con la reforma previsional. ¿Por qué? La reforma laboral. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dinero parado para futuras inversiones. Hoy la minería forma parte del abanico de negocios en el cual el gobierno nacional y su política económica están apuntando fuertemente a efectos de poder obtener dólares. Que no solamente sea el campo argentino el proveedor de dólares en este país. Todavía este gobierno y esta política económica sigue adoleciendo lo que le vino pasando a todos los gobiernos de la democracia, la falta de dólares. Entonces es muy importante ese proyecto de ley, esa modificación, para ver cómo llega y cómo lo reciben las empresas que tienen intereses en esas provincias que estaba hablando. También podemos agregar Jujuy con el litio, o las provincias de la Patagonia, como Santa Cruz, en el cual hay una importante posibilidades de inversiones, y como son inversiones muy importantes, hay que pensar en el mediano y largo plazo. Por eso hablo que estamos en un escenario donde la previsibilidad y la confianza son ejes centrales para este gobierno. Y hay que agregarle ahí el tema de la reforma tributaria, que indudablemente ya está en el escenario, en la mesa de negociaciones con el gobierno nacional, en el tratamiento y en las negociaciones que se están llevando a cabo con la reforma laboral. ¿Por qué? Y porque tocaría algunos temas sensibles, como por ejemplo modificar el IVA. Que las provincias se hagan cargo y pongan su propio índice, porque la idea central es ver si pueden dejar atrás un impuesto totalmente distorsivo como es el ingreso bruto. O sea que indudablemente estamos en momentos que van a marcar el mediano y largo plazo de la Argentina. Esperemos que el gobierno
genere mucho volumen político. ¿Qué estoy diciendo que genere mucho volumen político? Estoy diciendo que prime el diálogo, que prime la posibilidad del consenso, que prime la posibilidad de un encuentro a efectos de proyectar una Argentina con futuro. Y esa sensatez que pido al gobierno nacional también se lo reclamo a las fuerzas opositoras. Que el peronismo no siga con el no por el no mismo. Que el peronismo como fuerza nacional puedan hacer las propuestas necesarias. Partido de poder, me parece que es necesario ser propositivo. Propuestas, alternativas, no cerrar caminos. No ayuda el no por el no mismo. O el gran responsable de todo es Javier Milei. No, háganse encargo también. Ustedes cometieron muchísimos errores que llevaron a Javier Milei presidente. Si no, era muy difícil en la estructura política argentina que Javier Milei llegara a la presidencia de la República. Otro partido que va a tener un rol muy importante es la Unión Cívica Radical. Una Unión Cívica Radical que hoy es, sacando las provincias, los 5 distritos donde hay mucha fortaleza, con 5 gobernaciones a nivel nacional, tiene muy poco peso político. Pero en el Senado de la Nación tienen un bloque de 10 senadores. O sea que van a ser una bisagra muy importante para todo este arsenal de reformas que se van a llevar a cabo. El radicalismo puede también ser un partido que pueda hacer aportes, que no vaya al no por el no mismo. Es en el único lugar, en la única institución donde el radicalismo sigue siendo un partido de poder. Cuando hablo de esto, hablo a nivel nacional, no estoy hablando en esas 5 provincias. Como vemos, estamos en un momento bisagra, en un momento donde empieza a darse un 2026 sin elecciones, a proyectarse cuál va a ser el camino, hacia dónde avanza la Argentina. Esperemos que la política prime, que el diálogo sea el eje central de todo este arsenal de reformas para que se puedan llevar a cabo. Bueno, ya está en nuestros estudios y como lo anunciamos en la presentación, hoy vamos a estar en el mano a mano con el doctor Luis Palomino, un dirigente actualmente concejal por la ciudad de Vicente López, pero fundamentalmente un dirigente de la provincia de Buenos Aires del oficialismo nacional, de la Libertad Avanza. Con él vamos a estar hablando. Lo presentamos en sociedad y ya estamos en el mano a mano con Luis Palomino. Luis Alberto Palomino ejerce en la actualidad como director nacional de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. Desde el año 2022 es el socio a cargo del Departamento de Litigios y Arbitrajes Civiles y Comerciales del estudio Ortiz y Asociados. Es conocido también por su papel como ex concejal por la Libertad Avanza en Vicente López. En el mismo municipio trabaja desde 2015 como coordinador académico de la Universidad de Buenos Aires, implementando el dictado del ciclo básico común. Hacemos una breve pausa y ya estamos con el invitado de hoy. Bueno, estamos esta noche con Luis Palomino. Es concejal de esta ciudad de Vicente López, pero fundamentalmente un dirigente de la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza. Y Luis, agradeciéndote que estés nuevamente en Futurar, un poco la idea central es hacer una evaluación
de lo que termina, año 2025, y lo que empieza, año 2026, desde la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, donde indudablemente fue un 2025 con situaciones críticas como fue la del 7 de septiembre y un éxito electoral muy importante el 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, que indudablemente disparó esta diferencia de 10 puntos después a nivel nacional. Un poco ver si podemos entender qué pasó con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es muy interesante lo que pasó con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires porque nosotros arrancamos ya en el 2019, siendo muy pocos y haciendo una construcción con sus vaivenes, con todo lo que implica tener una construcción política territorial en una provincia como la de Buenos Aires, donde no tenemos ni un intendente, donde en los consejos deliberantes que más concejales teníamos 3 de 24. Digamos. Entonces, fue un trabajo muy de territorio y creciendo y creciendo y creciendo. Esto en cuanto a lo territorial. Fue muy difícil trabajar el 2024 y el 2025, precisamente por estas limitaciones. Y además, esta cosa del poder de ver a la Libertad Avanza como una fuerza. Acordate que nos íbamos en Semana Santa, ¿no? Sí. Entonces, todos esos 2 años me parece que concluyen ahora en este final de ciclo, donde dice, bueno, esto ya está, esto ya se demostró qué es lo de la Libertad Avanza, cuáles son nuestros objetivos y qué venimos a hacer y qué venimos a cumplir. Hoy es una fuerza política consolidada. Acordate que en el medio tuvimos que armar un partido político, que no es fácil tampoco juntar miles y miles de aspiraciones en un trámite judicial complejo. Y yo creo que hoy empieza esta etapa definitoria de lo que nosotros llamamos la batalla cultural. Hoy ya es un partido político consolidado, con bloques legislativos consolidados, tanto en diputados como en el Senado, con consejos deliberantes donde en muchos somos primera minoría, en otros somos una fuerza de equilibrio importante, donde entonces cuando vos propones alguna idea o propones algún proyecto, ya no es no te escuchamos, ya es ahora, aunque no quiera te tengo que escuchar, porque ya tenés un peso político. Entonces me parece que estos 2 años son muy importantes, muy importantes. ¿Y cómo prevés, digamos, con un dato que creo que hay que marcarlo claramente? La Libertad Avanza fue el único partido que se presentó en los 24 distritos electorales en la última elección del 26 de octubre. Y también se da otra particularidad no menor, que es el único partido con un liderazgo político fuerte. El único liderazgo hoy de la política argentina es el de Javier Milei. Esto me parece que lo pongo en el análisis para el planteo es cómo vas viendo el desarrollo 26-27, digamos, porque la percepción que hay es como que es una nueva etapa, digo, es como un nuevo gobierno con el mismo presidente, ¿no? Yo creo que, ¿viste cuando en una pelea de box te pegan un golpe de esos que sentís y quedás medio como groggy? Yo creo que a la oposición le pasa un poco de eso. No está unificada, no hay, como decís vos bien señalás, no hay un liderazgo, que también es complicado para nosotros, porque no hay nada mejor que tener una oposición consolidada, donde yo soy de los que creen que la política es el arte de los acuerdos. Entonces vos te tenés que sentar, pero para sentarte a acordar con alguien, ese con quien vos te tenés que sentar tiene que tener representación, tiene que tener legitimación, tiene que tener un poder político. Bueno, hoy no está faltando eso también en muchas provincias, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, fíjate lo que está pasando. El peronismo está, en una batalla interna complicada, y eso no le sirve a la gestión, no le sirve al gobernador, no nos sirve a nosotros. Me parece que es una reconfiguración de la política que todos un poco estamos en ese ejercicio de lo que viene. Esto yo siempre comparo, digo esto como la inteligencia artificial, que todos estamos queriendo ver qué es esto de la inteligencia artificial, cómo lo incorporamos a nuestras empresas o a nuestra dinámica. Bueno,
Me parece que a la política le está pasando, la inteligencia artificial vendría a ser la libertad avanza, ¿no? ¿Cómo hacemos para incorporar esta gente que viene con otras ideas, con otro perfil y con un acompañamiento político, como vos recién decías, muy fuerte? Hoy ya no podés subestimar el peso político territorial de la libertad avanza, en ninguno de los distritos. No, y aparte creo que esto se vio claramente. Lo que sí llamó la atención, lo que lograron el 26 de octubre, ¿no? O sea, porque venían de un golpe duro también ustedes el 7 de septiembre, y un 26 de octubre que hasta tuvieron una foto del candidato en el cual no era candidato, que era el caso de Sí, Esper, pero ¿no? ahí vos decías algo recién que me parece que lo define todo. El liderazgo es muy fuerte y es del presidente. Entonces, en una elección nacional se llevó la marca el liderazgo del presidente. Esa elección la militó y la ganó el presidente, no tengo ninguna duda. Cualquier otra interpretación o análisis se queda a mitad de camino. No hay ninguna duda de eso. Y déjame decirte algo que me parece que es importante para entender la idiosincrasia también de la provincia de Buenos Aires. La elección de septiembre fue una elección de intendentes. La elección de octubre, la gente votó otra cosa. Entonces vos tenés a intendentes del peronismo que tuvieron una diferencia de más de 20 puntos en una elección de un mes al otro. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica porque no pusieron lo que tenían que poner en octubre, sino que salieron a poner todo en la elección donde jugaban la propia, ¿sí? Y donde también, esto que vos también señalabas de esta interna en el peronismo, en lo nacional, en las listas nacionales de diputados nacionales, ¿no? No hubo representación de los intendentes. No, ninguna. Y bueno, y esa factura la pasaron. Hubo algún intendente que lo dijo expresamente, que dijo, esto para que entiendan que los votos son de los intendentes, lo dijo expresamente por televisión. Entonces, me parece que esto también explica septiembre y octubre, ¿no? No subestimar la fuerza del intendente y el voto del vecino. El voto ya dejó de ser la ovejita que va y vota. Cuando decide votar, apoyar al intendente, cualquiera sea el signo, va y lo apoya. Cuando dice, a ver, esto no, acá estamos discutiendo la política nacional, el futuro del país, cambió. Y quizás te votó al peronismo en un intendente y a Milei en octubre. ¿Qué valor le das? Porque el otro dato significativo en provincia de Buenos Aires entre septiembre y octubre fue boleta única de papel por primera vez a nivel nacional, y el 7 de septiembre, digamos, con lo tradicional, la boleta sábana. ¿Qué valor le das también a la boleta única? La boleta única facilita claramente el acto eleccionario, facilita claramente la fiscalización. Yo no soy de los que creen que en la Argentina haya fraude electoral. Podrá haber un voto, un robo hormiga de boletas que no supera el medio punto. En septiembre perdimos por más de 10. Con lo cual creo que tiene que ver más que nada con un ahorro efectivo, con la modernización. Yo estoy a favor del voto electrónico. El voto electrónico debería ser. ¿Por qué también la boleta única de papel? No tienen los primeros candidatos, no tiene todos. Tenés que tener una boleta. Facilita, ahorra un montón de dinero para el Estado y para los partidos políticos también, porque no tenés que poner no tenés que imprimir tantos padrones, tantas boletas. Es la boleta única de papel. Me parece que facilita el acto eleccionario, pero no soy de los que creen que se pudo haber achicado diferencias por la boleta única. No lo vi. Yo estuve a cargo de la fiscalización en la provincia y no lo vi. No, la pregunta ahí era que había muchas interpretaciones que se fueron dando, porque indudablemente yo soy de los que piensan, como te dije, creo que el 26 de octubre claramente hubo un liderazgo sólido. Claramente. Y después me parece también, y no sé si, que me gustaría por ahí tener un poco la idea, ¿qué pensás? Yo lo que estoy viendo también una sociedad
que se animó, para mí fue el 19 de noviembre del 23. Como que bajó una persiana, ¿no? Como dijo, tratemos de empezar a ver algo nuevo. Y que estas elecciones de mitad de mandato del año 2025 más bien fue un voto como hasta te diría conservador. El voto, digamos, de ruptura fue el del 23, que se animaron a Milei presidente. Alguien, digamos, con poca historia política. Digo, eso creo que sigue vigente y ves una sociedad como, yo al menos esta es la interpretación que doy, está por delante de la dirigencia política. Yo estoy convencido de eso que decís. Y creo que la gente, a ver, la gente la está pasando mal. O sea, no nos podemos comer un exitismo de decir, bueno, a ver, yo pongo el ejemplo de la quimioterapia. Cuando vos tenés un cáncer y tenés que ir a quimioterapia, en el tratamiento, hasta que te curaste o no el cáncer, pasaste por la quimio. En la quimio se te cayó el pelo, estás arruinado en la quimio. Nosotros estamos transitando esa etapa, no estamos bien, porque estamos en el medio purgando un montón de esquemas que vivían en ese negocio inflacionario y en ese estado prebendario y en esa emisión de moneda, digamos, que distorsionaba todas las situaciones. Y yo creo que la gente, lo que más valora de Milei, primero es su sinceridad y su convicción en el cambio. La gente le cree. Cuando él dice, yo no voy a emitir, la gente le cree. Y entonces la gente vive, porque la gente no es tonta, la gente sabe que vos no podés gastar más de lo que te ingresa. Esto es muy básico, es muy binario. Entonces, vos fíjate que hoy el peronismo habla de equilibrio fiscal. Sí. Todo el mundo habla de equilibrio fiscal ahora. Y lo que va a pasar es que dentro de 6 meses o un año, cuando la inflación sea muy baja, la gente no va a hablar más de la inflación. Va a hablar de otras cosas. Entonces la exigencia es cada vez... Esto no es... Nosotros lo vemos como una exigencia cada vez mayor. Porque vos resolviste la inflación. Bueno, ahora queremos más trabajo. Ahora que tenemos más trabajo de calidad. Y ahora que queremos más trabajo, queremos ganar más. Y ahora queremos cambiar el auto cada 2 años. Después, porque la gente es así, porque la gente quiere cada vez estar mejor. Sí, bien lo decís, ¿no? Por eso se nota que, por eso digo, un voto donde yo te lo definiría, no un cheque en blanco, No, para nada. pero sí un plazo fijo con vencimiento, Sí. ¿no? O sea, como que Sí. sigan y Sí. profundicen lo que están haciendo. Sí. Fíjate lo que está pasando con la reforma laboral. Tenés a los gremios, que los gremios representan la menor proporción de trabajadores. Totalmente. Hoy el movimiento sindical de trabajadores, la UTEP de Grabois, tiene más afiliados que todos los gremios juntos. Entonces hoy no tienen ni siquiera esa legitimación, esa representación. Y salen a criticar la reforma laboral y dicen que pierden derechos. Y la gente no ve eso. La gente trabaja el sentido común y cuando vos explicás hacia dónde querés ir con las reformas, que vos no querés reducir ni quitar ningún derecho, pero lo que querés es ir a un mundo más concreto. A nosotros nos pasa en el mundo profesional. Vos contratás a una persona para trabajar en tu empresa y lo primero que te pregunta es cuántos días de home office tiene, si va a tener el viernes flex o va a tener todas estas cosas que vinieron en las empresas y que el mundo laboral no está receptando. Hoy el trabajador no es el trabajador de 1940 que necesitaba la protección del Estado. Hoy el trabajador no necesita ninguna protección, se defiende solo. Se defiende solo y va y busca un trabajo y pone las condiciones y si no me gusta cambio. Entonces, por supuesto que hay distintos niveles y modalidades de contratación, pero el mundo está cambiando. Cambió de manera abrupta y muy rápida. Y me parece que alguna parte del sindicalismo, porque yo tengo relación con muchos gremios y hay gremios que
que son súper modernos y que están pensando en eso, es imprescindible la modernización, como nosotros llamamos la modernización laboral. Luis, hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el dirigente de la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, el doctor Luis Palomino. Luis, en este tema, y que comparto mucho lo que estás diciendo con respecto a la modificación, se está dando una situación también interesante con respecto a todo el tema de nueva ley de laboral, donde siempre se puede estar rompiendo un paradigma con respecto a estos temas. O sea, Alfonsín, el gobierno de Alfonsín tuvo problemas, la ley Mucci no pudo salir, la ley Banelco, ¿te acuerdas? Con De la Rúa, que fue, digamos, el detonante para después terminar como terminó. Eso significó la renuncia del vicepresidente de la República. Acá es como que hay espacio, hay una sociedad mucho más receptiva, o sea, ahí sí uno ve un corte fuerte entre dirigencia y sociedad, como, por eso digo, yo lo que estoy mirando muy, muy detenidamente es cómo la sociedad planteó claramente una posibilidad que, si no será Milei porque no le va bien, terminará con otro dirigente o otro candidato, pero lo que creo que dejó atrás es un status quo político del cual a la política todavía le cuesta asumirlo. Mira, yo creo que la gente claramente está superando a la política y a los dirigentes, y yo le encuentro un momento muy preciso, y que fue la pandemia. Antes de la pandemia uno estaba acostumbrado a trabajar 8 horas por día, ibas a la oficina, tomabas el colectivo, saco de corbata, ibas a una sube, venía, volvía. La pandemia cambió todo. Y entraron a ponerse sobre la mesa un montón de modalidades de trabajo, y la gente empezó a cambiar el orden de valores. Y entonces, no, ¿sabes qué? A mí me interesa más ir llevar el perro a la plaza o a mi hijo al columpio y que tener un día, y las mujeres fundamentalmente, que se veían muy limitadas en sus tiempos. Eso cambió. Y ya una vez que te cambió el chip y vos entrás en un terreno donde las modalidades son más flexibles, yo lo veo con mis clientes, digamos, las empresas que yo atiendo en el estudio, donde todo el tiempo estás revisando políticas de recursos humanos. Esto vino para quedarse, y si los gremios no lo entienden, la sociedad los va a pasar. Los pasa por arriba. Los va a pasar por arriba. Porque además, el cambio que estamos proponiendo nosotros para la reforma laboral no tiene que ver con quitar ningún derecho. No estamos, como dicen, ni reduciendo las indemnizaciones. Hay 2 problemas en el ámbito laboral. Uno que tiene que ver con la litigiosidad, y otro que tiene que ver con la modernización de las modalidades de trabajo, ¿sí? Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el salario dinámico. El salario dinámico quiere decir hay más productividad, vos cobrás un bono, que este bono te lo pago ahora, pero después no, porque produje más. Entonces, de alguna manera, lo que llamamos, hoy la normativa te establece parámetros que esto te puede generar contingencias económicas, para no ser técnico, para las empresas que entonces no lo hacen. Entonces, viste, no te pago por premios por productividad. Entonces, nosotros estamos queriendo introducir ese tipo de modalidades que creemos que para las empresas pymes son muy importantes. Pero, como te decía, el otro aspecto es la litigiosidad. Vos hoy tenés algo que es inédito en la Argentina. La Corte Suprema dictó un fallo y dijo, los créditos laborales se ajustan de esta manera. Bueno, los juzgados y las cámaras laborales se rebelaron, dicen otras cosas. Entonces vos tenés una sentencia de 1 millón de pesos y resulta que tenés que pagar 200 millones. Y es lo que están dando mucho. Hay 2 o 3 casos que están en los medios ahora, porque son tan absurdos que se mediatizaron, pero que en el fondo también dice,
busquemos una razonabilidad en esto. A ver, el empleado fue despedido, un juez dijo que tiene que pagarse una indemnización, se tiene que cumplir, porque son sus derechos. Ahora, todo tiene que ser razonable, todo tiene que tener un marco ¿no? También pienso que eso en el futuro es un problema para resolver cosas del pasado. En el futuro esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Y porque como este va a ser un país que va a dejar la inflación de lado, ya no vas a tener estos problemas de ajuste, ¿no? Pero vos tenés un juicio laboral. Los juzgados laborales en la pandemia estaban cerrados. Y la justicia laboral sabemos cómo funciona. Entonces un juicio tarda 10 años. Sí. 10 años de inflación con intereses capitalizados. No te da ni el JP Morgan te paga esos intereses. Es verdad lo que decís. Así que yo creo que yo tengo esperanzas que todas las partes vamos a poder avanzar con una reforma laboral que permita que el empresario pyme tenga un régimen legal que beneficie la generación de empleo, ¿no? Y que se sientan la confianza de, hoy vos ves, y vas a una empresa, a un comercio, y yo contrataría, pero me da miedo, porque después tengo un juicio y pierdo el kiosco. Eso lo tenemos que terminar. Bueno, eso lo ves, lo habrás visto vos que sos Sí. caminador acá. Ahora te paso a lo local, digamos, en este caso Vicente López. Ujú. Y un poco la política municipal. ¿Cuál es la idea en líneas generales de La Libertad Avanza respecto a políticas municipales? O sea, el hecho de ir avanzando, y en muchos lugares como en este, ahí te pregunto también, vos tenés acá un concubinato con el PRO, digamos, ¿cómo se está manejando eso a futuro? Sí, el presidente pidió expresamente para octubre, que todos los que teníamos ideas de cambio fuéramos juntos. Esto era el PRO. El PRO tiene que ir adentro y tenemos que hacer todos los esfuerzos para ir juntos con el PRO en una alianza. Y este fue el mandato que nosotros cumplimos. Hicimos un acuerdo electoral acá localmente. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien en la elección. Pero fíjate vos esto que vos decías, comparabas septiembre y octubre. En este municipio, a diferencia de la mayoría, en septiembre y octubre fue el mismo resultado. O sea, la gente realmente acompaña el proyecto de cambio. Acá no es que, ¿viste? Cuando jugaron los intendentes sacaron el doble que cuando jugaron los diputados. Acá fue igual. El mismo resultado fue. Calcado, ¿no? Y nosotros no tenemos un acuerdo de gobierno, nosotros nos formamos parte del gobierno municipal. Lo que sí, tenemos un diálogo abierto y creo que profundo para que este modelo nuestro, que todavía no se ve en los municipios, primero porque no tenemos intendentes de La Libertad Avanza, se vea plasmado. Es lo que nosotros llamamos el modelo municipal libertario. Nosotros estamos trabajando en el gobierno con este modelo. Un modelo donde el Estado se retire y no te cobren por todo y tasas desmesuradas y tasas incluso muchas veces inconstitucionales. Una tasa tiene que tener una contraprestación. Y acá es como que se desnaturalizó. A vos te cobran una tasa por metro, el ABL por el metro de frente que vos tenés. Si tenés una esquina, arreglate. Porque tenés el doble de metros en el mismo terreno. En el mismo terreno. Olvídate, pagás de ABL. Entonces, la lógica pasó a ser una lógica recaudatoria, cuando en realidad tiene que ser una lógica de cobertura de servicios. La tasa tiene que servir y tiene que recaudar el costo del servicio. Si yo te estoy dando alumbrado, barrida, limpieza y seguridad, yo tengo que decir cuál es ese costo. Y eso es lo que tengo que cobrar. No puedo cobrar más. No puedo con una ABL pagar otras cosas. Y después no podés cobrar tasas que no tengan una contraprestación de un servicio, porque si no sería un impuesto y los municipios no pueden cobrar. Acá el municipio de Vicente López tiene algunas tasas de esas, que nosotros creemos que no están bien, digamos. Y en este diálogo estamos de construcción. Yo creo que formamos parte de una mirada de cambio.
lo que tenemos que hacer es, bueno, ponernos serios en decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Estado y qué es lo que no va a hacer el Estado? ¿Qué es lo que va a pagar el Estado? ¿Qué no va a pagar el Estado? Acá te cobran por todo y después, cuando se te cae un árbol, tenés que pagarlo vos. Y el municipio, ¿para qué paga los impuestos? Y así un montón de tasas. Pones una calcomanía en tu local del lado adentro y tenés que pagar. Tenés que poner un cartel, tenés que pagar. Todo tenés que pagar. ¿Cuál es el servicio que me das? O sea, parecería que Claro. estás en una internet. Sí, Entonces, este es el camino que nosotros estos 2 años tenemos que transitar, porque en el 2027 se elige el intendente. Entonces, nosotros tenemos que transitar estos 2 años para ver si realmente tenemos un modelo de administración municipal como nosotros lo vemos. Lo que no quiere decir que Vicente López no es un presupuesto deficitario, digamos, que no esté gestionado de acuerdo al presupuesto que se aprueba, o sea, es un municipio ordenado en ese sentido. La discusión es más profunda, es más filosófica, es decir, tenemos que cobrar estas tasas para dar servicios que de repente no deberíamos estar cobrando o deberíamos bajar. Tenemos que tener la cantidad de empleos municipales que tenemos. Claro, si yo hago un Estado elefantiásico, necesito recaudar. Ahora, si yo digo no, el Estado se va a ocupar de darte la salud, la educación, creo que ahí los municipios deberían poder tener un rol más importante en la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo urbano. Sí, y desde el gobierno nacional me parece también se conoció un ranking de transparencia en cobro de servicios, donde el Ministerio de Economía de la Nación presentó una lista Sí. de todos los servicios que exagerados o súper Sí, sí. ponderados que están pagando y me parece que eso también Los municipios no tienen sistemas de compras transparentes. yo creo Ninguno, que, ¿eh? Ninguno, no, ya no me refiero a Vicente López. Ninguno. Y el gobierno de Macri creó el comprar. Todo el mundo online puede ver en el momento quién compró el pliego, quién sacó. Bueno, ¿por qué no se hace a nivel municipal eso? O hoy con la inteligencia artificial. Y los ahorros que podría generar con eso. Lo que pasa es que hay que tener esa mirada. Esa mirada de decir, ¿dónde estoy gastando acá donde no debería gastar? ¿Estoy gastando más? Bueno, ¿y qué hago con el ahorro? Hago obra. Mirá San Isidro. San Isidro hizo un ahorro en la obra pública como del 30%. O sea, pagó el 30% menos de lo que pagaba el gobierno anterior. Y con toda esa plata que le sobró está haciendo obras. claro. Ese modelo, ¿entendés? Es el que hay que ir a discutir. Si no, son cotos de casa en los municipios donde, bueno, mucha prebenda, mucho empleado contrato de todo y todo el mundo termina siendo una unidad básica. No, y lo que estaba viendo de que, digamos, el ministro de Economía está como bastante obsesionado Sí. con respecto al tema Sí, de estas tasas, de las tasas, sí. que están cobrando. La tasa vial, por ejemplo, bueno, el tema de Pilar, que está en todos los diarios. Sí, ¿no? sí, Pilar, Lanús, bueno, sin ir más lejos, en todos los municipios del interior que pagan, se cobra mucho con todo lo que es caminos rurales y en Sí, el sí. cual el productor, hay zonas donde utilizar los caminos No, pagan tremendo. todos los meses, pero indudablemente tienen Pero deficiencias. es peor todavía, porque está desnaturalizado. Que a vos te cobran una tasa en función de tu ingreso, es un disparate. A vos te tienen que cobrar la tasa en función de lo que cuesta el servicio para el cual están cobrándote la tasa. Tasa de seguridad, y dije, bueno, haceme el presupuesto de seguridad, ¿cuánto se gasta? Bueno, prorratearlo. Algún esquema de prorrateo tenés que tener, digamos, ¿no? Pero no en función de los ingresos Claro. o de la cantidad de personal. Antes era por metro cuadrado, después se cambió. Me parece que ahí hay un abuso del Estado. Nosotros tenemos, y esto es, me parece, la síntesis de esta mirada. Nosotros tenemos una mirada donde el Estado no es un opresor, un inquisidor y que se mete en todos lados. Tiene que ser un Estado eficiente, que está, como te decía recién, salud, educación, seguridad y urbanismo, básicamente. Lo demás, no. Lo demás, no. No va a ser fácil,
digamos, vos tenés Nada es hoy... fácil. Fíjate que a Milei no le fue fácil estos 2 años con los redes, pero vos fíjate cómo la gente No, yo creo que hay un se va acomodando. acompañamiento de La de sociedad lo está acompañando, porque la Exactamente. sociedad está harta que lo roben, está harta que te roben. Luis, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Obviamente, Futurar Puertas Abiertas. Gracias. Vamos a seguir viéndolo y voy a hacer el cierre del programa. Bueno, gracias. Permiso. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Nuevamente vamos a hablar del AFA-Gate. ¿Por qué? Y porque sigue marcando agenda pública, lo mismo que los temas que tratamos hoy en el programa, que es esta batería de reformas que se larga a partir del lunes con un tratamiento de lograr la media sanción de la reforma laboral. ¿Y cuál es la preocupación con el AFA-Gate? Y que indudablemente está haciendo mucho ruido fundamentalmente en política y en poder judicial. Y hay muchísima preocupación y algunos están planteando que esos videos desaparezcan, es la quinta de Pilar, donde los videos marcaron, filmaron quiénes entraban, quiénes son, y esos personajes que fueron a esa quinta hoy están muy preocupados, no quieren aparecer en los medios masivos o en las redes sociales que estuvieron en la quinta de Pilar. Indudablemente está haciendo ruido, empieza a haber presión hacia el municipio de Pilar para que esos videos desaparezcan. Veremos cómo siguen. Lo que sí está claro que el tema del AFA-Gate durante muchísimo tiempo va a estar marcando agenda en la vida social, política y económica de la Argentina. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. El próximo jueves nos volvemos a encontrar. Esto es Futurar, pensar y hacer. Muy buenas noches.